El día de hoy vamos a hablar acerca de los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Pero primero tenemos que saber qué es un fenómeno. Un fenómeno es una manifestación de algo que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Por ejemplo, aquí vemos un fenómeno que lo podemos percibir con el sentido de la visión, ¿no? ¿Qué fenómeno es? Es un fenómeno muy conocido, denominado aurora boreal. A continuación tenemos aquí varios ejemplos de fenómenos físicos y químicos de la materia. Pero en este caso, para poder determinar cuál de ellos es un fenómeno físico y un fenómeno químico, vamos a pasar a la teoría. ¿Qué es un fenómeno físico? Cuando hablamos de fenómeno físico, en este caso, son todos aquellos cambios que sufre la materia sin afectar su estructura interna. Es decir, se conserva la sustancia original. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no cambia sus propiedades ni tampoco va a cambiar, en este caso, sus características físicas. Por ejemplo, cuando nosotros servimos el agua, prácticamente el vapor sigue siendo agua. Cuando arrojamos una piedra, lo único que hemos hecho es cambiar de posición de la piedra. O cuando cortamos un papel, lo que estamos haciendo pues es solamente alterar el tamaño del papel. O cuando rompemos un plato, las estructuras de ese plato siguen siendo del mismo material y no se ha alterado para nada. Ahora, cuando por ejemplo congelamos el agua, los cubos de agua siguen teniendo la misma estructura, en este caso siguen siendo agua. Pasamos al fenómeno químico. Cuando hablamos de fenómeno químico, son todos aquellos cambios que va a sufrir la materia afectando su estructura interna. Es decir, no se conserva la sustancia original. En otras palabras, podemos decir que la sustancia resultante no viene a ser igual que la sustancia inicial. Las características es que pues no es reversible. ¿Ya? Una vez que cambió, ya no puede volverse a la sustancia inicial. Ejemplos, cuando por ejemplo cocinamos la carne, cambia tanto el color como la textura e incluso el sabor, ¿no? Y eso lo podemos comprobar. Ahora, cuando por ejemplo el clavo se oxida, no es lo mismo un clavo que recién ha salido de la fábrica, que tiene brillo porque es nuevo, que aquel clavo que lo hemos dejado a la intemperie y al contacto con el oxígeno se formó óxido. Por lo tanto, el color del clavo cambió. Ahora, cuando por ejemplo prendemos un palito de fósforo, ¿qué sucede? Combustiona, y al combustionar ese palito se va a transformar en carbón. Lo que inicialmente era una estructura de origen vegetal va a cambiar pues al final en este caso carbón. O también cuando por ejemplo prendemos un pedazo de papel, ¿qué sucede con el papel? Se va a formar las cenizas, ¿no? Entonces ese papel, esas cenizas que se ha obtenido no se puede volver a obtener, en este caso la sustancia inicial que era el papel. ¿Por qué? Porque se ha transformado en carbón. En el caso del fenómeno físico, no, es reversible. ¿Por qué se dice que es reversible? Si yo, por ejemplo, el agua lo congelo, lo puedo volver a descongelar nuevamente. O, por ejemplo, si yo tengo una vela, ¿qué sucede cuando la vela lo caliento? Se derrite, ¿no? Pero esa sustancia que está derretida sigue siendo cera. Y si esa cera lo vuelvo a enfriar, voy a obtener otra vez cera. Ese es un ejemplo de fenómeno físico. En cambio, en el caso del fenómeno químico, tenemos que tener en cuenta pues que las sustancias finales ya no pueden volver a utilizarse para obtener una sustancia inicial, ¿no? Como por ejemplo les decía con el papel.
Si el papel yo lo quemo, ¿qué sucede? Se obtiene cenizas. Y de esas cenizas no puedo obtener nuevamente papel. O un ejemplo más, acá tenemos, en este caso, la fruta, ¿no? Acá tenemos una manzana. Esa manzana prácticamente está oxidada, ¿no? Porque ha sido expuesto al ambiente. Ahora, si la manzana se fermenta, también pues la manzana va a obtener un nuevo sabor y una nueva textura. Bueno, ahora sí ya podemos diferenciar cuál de estos ejemplos que tenemos a la vista es un fenómeno físico o químico. Por ejemplo, acá tenemos estas fichas. ¿Qué está pasando con las fichas? Solamente se están cayendo, se están moviendo o han sido, en este caso, movidas. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de fenómeno tenemos? Un fenómeno físico. Acá tenemos hielo, ¿no? ¿Y el hielo qué cosa es? También es un fenómeno físico. Acá estamos cortando, en este caso, un papel. También es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el papel sigue siendo papel. Claro que en trozos más pequeños. Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, un clavo que ha sido doblado nada más. Pero el clavo, si yo lo enderezo, sigue siendo clavo. Y además los materiales siguen siendo iguales, ¿no? Siguen siendo hierro. Entonces, en este caso, el clavo es un tipo de fenómeno físico. Acá también tenemos el caso de un plato que está quebrado, ¿no? El plato, pues prácticamente los materiales siguen siendo el mismo, ¿ya? Entonces, no ha cambiado, se mantiene igual. Acá tenemos otra vez la manzana, que al estar en la intemperie se ha fermentado y se ha oxidado, por lo tanto ya su sabor no es igual que cuando estaba, en este caso, antes que se haya deteriorado. O por ejemplo, aquí tenemos tubos o metales que han sido oxidados, ¿no? Y ese es otro ejemplo de fenómeno químico. O cuando, por ejemplo, estamos friendo el huevo también cambia, ¿no? Inicialmente, ¿cómo era la clara? La clara era transparente, algo viscoso, semilíquido, pero al entrar en contacto con el calor se volvió sólido y blanco, ¿no? En el caso de la clara, porque la sustancia que está formando se denomina la albúmina. La albúmina es la proteína del huevo que al entrar en contacto con el calor se va a solidificar. Y aquí tenemos, por ejemplo, también en este caso un palito de fósforo que al ser encendido se va a transformar en cenizas. Por lo tanto, todos estos de aquí abajo son fenómenos químicos y lo que están acá arriba son los fenómenos físicos. Concluyendo, les decía que la materia está constantemente cambiando. Nada es constante, todo se deteriora. Una casa se deteriora, una mesa se deteriora. Los seres vivos también tienden a deteriorarse, ¿no? Tienden a envejecer. Nada es permanente, nada es constante, todo va cambiando. Entonces, como la materia continuamente va sufriendo cambios o transformaciones, esos cambios y transformaciones los vamos a llamar fenómenos, que pueden ser tanto físicos como químicos. Ahora, los fenómenos físicos poseen dos características importantes. El cambio que sufre la materia no es permanente, ¿ya? Por si acaso, el cambio que sufre la materia no es permanente. Pueden repetirse con la misma porción de materia tantas veces como se desee, ¿no? Por ejemplo, como le decía hace un momento, en el caso